Hablas de patrocinar de alguna forma una serie de eventos y de dar esos juegos. O sea, ¿no se pagaba entrada? En general, en el Imperio Romano, en la antigüedad es difícil generalizar para territorios tan amplios. Ya incluso para un país en la actualidad, dependiendo de la región, en España, por ejemplo, de la comunidad autónoma, los usos y las costumbres cambian. Pues imaginémonos Europa, África y parte de Asia integrada dentro de este Imperio Romano. Normalmente en Roma, que es de los juegos que tenemos más, los juegos de todo tipo, teatro, anfiteatro, circo, lo sufragaba el emperador o aristócratas. Aquí, en las provincias, esto ya no era tan así. Entonces, cuando pagaba el emperador o sufragaba el emperador, sí que acostumbraba, si no todos los días, algunos días o algunos horarios, que las entradas fueran gratuitas para todo el mundo. Pensemos que a los juegos como espectadores podían acudir incluso las mujeres y los esclavos. Que las mujeres aún podíamos, viendo la actualidad, ¿no? la igualdad, etcétera, etcétera, aún no lo podíamos encontrar extraño, pero que los mismos esclavos vayan a ver juegos, tenían su espacio reservado para ir a ver los juegos, sí que nos puede extrañar, ¿no? Porque de alguna forma, perdona, igual, no sé si tenían diferentes grados de esclavos, sí, porque me imagino que irían los esclavos, entre comillas, favoritos, o los que vivían en la ciudad, seguramente, rango, ¿no? Pero bueno, dependiendo también la proximidad con el propietario, la relación que se establecía entre propietario o la familia del propietario y los esclavos, pues estos tenían también estos elementos de diversión, ¿no? Y eso, en las provincias, pues seguramente, o no, si no era gratuito, que normalmente, claro, aquel que sufragaba los juegos le interesaba la notoriedad y darse a conocer y generar buen rollo, entre comillas, con sus conciudadanos, ¿no? Si no eran gratuitos, seguramente la entrada era simbólica. Yo sé, incluso creo, no sé, igual me equivoco, pero creo que hace no demasiado tiempo se descubrió lo que podría ser una especie de losa publicitaria, sí. Es decir, que incluso tenían hasta reclamos publicitarios dentro bueno, claro, dices, suena extraño, ¿no? O sea, había incluso marketing ya en aquella época. Sí, este es un elemento interesante. A veces los romanos muchas veces nos parecen, cuando los conocemos un poco más de cerca, nos parecen más modernos de lo que parece de un pueblo que vivió hace 2000 años, o 1500, 2000 años. Ellos lo que hacían era publicitar, claro, por ejemplo, si a un noble, si a un aristócrata organizaba unos juegos, le interesaba que cuanta más gente acudiera al anfiteatro, mejor. Por tanto, tenía que darlo a conocer. Esto lo hacían emblanquinando las paredes, por ejemplo, y escribiendo en ellas con tinta roja cuál era el programa de gladiadores, de cazas, o sea, el programa de actividades del día. Y esto no solo se hacía, en Pompeya tenemos algún ejemplo, en Pompeya encontramos carteles pintados en la pared, no solo de los juegos que se celebraban en la ciudad, sino también de juegos que se celebraban en las cercanías. Porque, claro, hemos de pensar también que no solo iban ciudadanos o habitantes de la ciudad, sino que iban gente del extrarradio, gente de ciudades cercanas que querían pasárselo bien, ¿no? Y para ello se tenía que dar un poco de publicidad. Y además no había internet, claro. Sí, no podías consultar con el iPad a ver qué hacen hoy en el circo, ¿no? Oye, una cosa, los gladiadores ¿eran profesionales? ¿Eran esclavos? ¿Qué hay de cierto en esto? Había un poco de todo. La mayoría eran esclavos. Y como la mayoría de los esclavos eran de origen oriental, del Mediterráneo oriental, pues la mayoría de gladiadores esclavos eran de origen oriental. Lo que pasa es que había un poco de todo. Había gente libre, había ciudadanos libres, que por voluntad propia, pensemos que un gladiador afamado, con fama, que venciera en muchos combates, podía llegarse a hacer millonario. Y no solo eso, sino que el deporte, entendámoslo como un deporte o como una celebración deportiva, era un elemento que podía interesar, bueno, si hacemos el traspaso a la actualidad, ¿no? Los grandes deportistas, las grandes figuras de los equipos de fútbol actuales son multimillonarios. Por tanto, este tipo de juegos podía atraer a gente libre también. La mayoría eran esclavos de origen oriental. También había condenados, como hemos dicho antes. Se les podía condenar a luchar en la arena o a morir en la arena. Y también había gente libre, ciudadanos libres, y también había mujeres que se dedicaban a... Había gladiadoras. Había gladiadoras. Que se dedicaban a los combates, a ejercitarse en los combates y que luchaban. Normalmente no eran las más conocidas, los más conocidos eran sus contrapartes masculinas, ¿no? Pero existían mujeres que se dedicaban a luchar en el anfiteatro. Claro, yo me imagino que con los esclavos o los condenados a muerte no, pero
La pregunta sería, en los profesionales, estos que acaban siendo ricos y famosos, ¿no? ¿La lucha era real o era un poco como la lucha esta libre que, bueno, dan vueltas y se hacen de todo, pero realmente está como muy pactado y saben caer muy bien, etcétera, etcétera? O sea, a ver, sí, aquí hay una de las grandes polémicas dentro del estudio del mundo del gladiatorio, ¿no? Depende de los autores, hay algunos que ven estos enfrentamientos como muy sanguinarios. No hemos de pensar, había gladiadores que morían en la arena, pero hemos de pensar también que un gladiador era una inversión. Normalmente existían empresas o organizaciones dirigidas por un lanista, que era el propietario de los gladiadores, y él los compraba y los adiestraba en sus colegios de gladiadores. Por tanto, conseguir una estrella, un gladiador estrella, requería una inversión económica, y evidentemente al lanista, al propietario, al empresario no le interesaba que sus gladiadores murieran. Entonces está el debate este de si eran muy sanguinarios o era más lo que tú dices, la parafernalia o el wrestling la lucha libre, que es más algo simulado, ¿no? Morían gladiadores en la arena, pero normalmente los autores, los historiadores se decantan más por pensar que era más, tendía a ser más falso, escenografías creadas y estudiadas por los gladiadores. No todos los golpes, por ejemplo, no todos los golpes con la espada o bueno, sí, el esgrima era permitido, sino que había movimientos permitidos y otros no. Por tanto, había unas reglas y seguramente no era tan sanguinario como nos puede parecer a nosotros hoy en día. Esto es como, no sé si es acertado hacer esta comparación, pero esto es como los toros, ¿no? Para algunos, en la actualidad, para algunos es algo sanguinario, es un acto bárbaro, para otros no lo es tanto. Pues seguramente para los romanos también habría gente que existía gente que estaba a favor, muy a favor, y gente que estaba muy en contra. Para terminar, ya que hablas de esa verdad o mentira, ¿no? El típico gesto de para abajo o para arriba, o sea, que viva o que muera, sí. Eso... Esta es otra de las grandes polémicas, porque claro, no tenemos las fuentes a veces, cómo se traducen o cómo se entienden, es muy relativo. Lo que más se cree es que primero el gladiador, el combate no acababa normalmente con la muerte del gladiador a manos del otro gladiador, sino que acababa el gladiador indicando con la mano izquierda y elevando el dedo índice de la mano izquierda que no podía más, o lanzando el escudo, como eliminando sus defensas, indicando que el combate por su parte estaba acabado. Hemos de pensar que los enfrentamientos eran normalmente un gladiador contra otro y había un árbitro, lo que llamaríamos hoy un árbitro, que controlaba que todo fuera correcto. Entonces, cuando pasaba esto, cuando el gladiador levantaba el dedo índice o cuando lanzaba el escudo y se quedaba a expensas de la evaluación tanto del público como del que patrocinaba los juegos, el patrocinador tenía que hacer una señal para dejar claro si vivía o moría. Hemos de pensar que el gladiador no era del patrocinador, era de un empresario. Por tanto, si ese gladiador moría, el patrocinador tenía que pagar. Esto hacía muchas veces que la elección fuera muy clara, ¿no? Pero normalmente se cree que levantando dos dedos, cuando el patrocinador, el gobernador o el emperador levantaban los dos dedos de la mano, indicaba clemencia, y cuando movía el dedo hacia abajo, no se sabe bien si era hacia arriba o hacia abajo, pero cuando indicaba con el dedo pulgar, indicaba la muerte del gladiador vencido o el que dejaba de luchar, ¿no? Pero bueno, también es uno de estos elementos que no está muy claro. Mitos y leyendas y muchas realidades y muchas investigaciones históricas sobre el mundo de los gladiadores y los circos romanos. Esta noche con Jorge Pisa. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este viaje. Gracias a vosotros. Y hasta cuando tú quieras. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches.